Hola viajeros, bienvenidos al primer curso de electricidad para novatos del mundo camper. En este primer capítulo vamos a distinguir lo que es la corriente continua de la corriente alterna. Así que aquí os he preparado en la pizarra unos esquemas para que lo podáis aprender de una manera fácil y sencilla. Como podéis observar, aquí en la pizarra la he dividido por la mitad y en la parte izquierda os he puesto las principales características de la corriente alterna y en la derecha las principales características de la corriente continua. Mirad, si cogiéramos un osciloscopio y veríamos, yo aquí lo represento con una gráfica con dos magnitudes, tensión y tiempo. La corriente continua es aquella que tenemos en nuestros vehículos generalmente a 12 voltios. Puede ser que hayan vehículos que trabajen a 24 voltios, pero estos ya son vehículos que tienen chasis de industriales y es más raro encontrarlos. Normalmente el chasis de una autocaravana suele ser de una furgoneta y estos trabajan todos a 12 voltios. Mirad, en la gráfica, si lo miráramos con un osciloscopio, tenemos la magnitud tensión, que serían 12 voltios, y el tiempo representado en segundos. Veríamos en el osciloscopio, como aunque varía el tiempo, la magnitud de tensión siempre sería constante, por eso se llama corriente continua. La frecuencia obviamente es cero. Su símbolo es este. Si lo tuviéramos que buscar, por ejemplo, en un polímetro, veríamos la rayita esta y las otras tres rayas bajo. Algunos polímetros está puesto también la V de voltios. Eso quiere decir que estaríamos midiendo corriente continua. Esta sí que se puede almacenar en baterías, generalmente de gel o de AGM o litio, de 12 voltios. También podemos tener instalaciones ya os digo, de 12, 24, 48 voltios, pero lo normal es que sean de 12 voltios, al menos que no tengamos demandas de corriente alterna muy altas y deberíamos de transformar, en vez de desde 12 voltios, desde 24 o 48 voltios. ¿Cómo cargamos esas baterías? Pues básicamente hay tres maneras. Desde el alternador, cuando ponemos el vehículo en marcha, primero cargará primero la batería de arranque y luego pasará a cargar la batería o baterías de la vivienda a través de placas solares o a través de un cargador de 12 voltios, perdón, sí, un cargador de 12 voltios, el cual se alimenta a 220. Es decir, cuando nos conectamos a una red de un camping o yo que sé, en un área autocaravana o en el garaje, se enciende el cargador de baterías que funciona a 220 voltios y transforma a 12 voltios. Esos 12 voltios, parte de ellos, van para cargar las baterías. Otra principal característica, ¿vale?, que se distingue de la corriente alterna, es que aquí os he simulado lo que sería un cable. Esto es la funda de fuera y estos serían los dos polos que tiene. Como veis, en la corriente alterna funciona con 3 cables, esta funciona con 2. El negro, que es masa o negativo. Si la masa, digamos, se representa con estas 3 rayitas de aquí y el negativo con esta raya, pero vamos, que es lo mismo. Mirad, ¿veis? En una batería tendríamos dos polos. El positivo, que se representa en rojo y con una cruz. A ver si me sale bien la cruz. Sujetando la cámara. Y luego tendríamos el polo negativo, que sería una rayita, o estas tres si nos referimos a la masa. Pero vamos, que masa y negativo es exactamente lo mismo. La corriente, vemos que es una diferencia de potencial entre este cable de aquí, que es la masa o negativo, que son 0 voltios, y el rojo, que sería por donde pasa toda la potencia, que son 12 voltios. Bueno, y estas son las principales características de la corriente continua. Ahora vamos a ver las principales características de la corriente alterna y las diferencias que hay con la continua. Mirad, aquí tenemos también una gráfica con dos magnitudes, que es tensión en voltios y el tiempo en segundos. Si cogiéramos un osciloscopio, veríamos como el valor de la corriente alterna varía desde 0, 220, menos 220, pasa otra vez por 0 y llegaría hasta el valor de 220 voltios. Así 50 veces por segundo.
esta frecuencia se mide en hercios. Son hercios segundo, que serían 50. El símbolo de la corriente continua y la corriente alterna obviamente no es el mismo. En este caso, a ver, que no lo he dibujado muy bien, os lo vuelvo a dibujar otra vez. El símbolo, vamos, sería este, una rayita y luego la ondulación, que sería la frecuencia de la corriente alterna, ¿vale? Esta, a diferencia de la corriente continua, no se almacena, se obtiene. Hay básicamente tres maneras. Una es cuando nos conectamos a una red de 220 en un camping, en un área de autocaravanas, en un garaje, donde sea. Otra a través de un inversor de 12-24 voltios a 220. Normalmente será el inversor de 12 a 220 si no tenemos mucha demanda de corriente alterna. O a través también de un generador de combustible fósil a 220. Otra de las características es que cuando estemos conectados a una red de 220 o pongamos el generador en marcha, como le llega corriente alterna, directamente se pone el cargador de 12 voltios en marcha y nos cargará las baterías. Aparte, también la nevera, una neverita, dejará de funcionar si estamos parados a gas. Si la nevera es trivalente, dejará de funcionar a gas y pasará a funcionar a 220 voltios. La mía es de corriente continua de 12 voltios y siempre funciona a eso, a 12 voltios. Bueno, y una vez visto esto, que me está yendo un poco de lo que es la corriente alterna, otra de las características que las diferencia son los cables. Un cable de corriente alterna, dentro de ese cable tendremos tres cables. Uno que es la toma de tierra, que el cable será verde y amarillo, lo que pasa es que yo solo tenía verde y no he podido pintar amarillo, pero sí, estos son verdes y amarillos. Y es la toma de tierra. Esta, junto con el diferencial, es la que nos salvará la vida en caso de que tengamos un calambrazo, digamos, que haya una derivación de corriente, es el que nos salva la vida. Luego tenemos con el color azul el neutro. El neutro sería equivalente, digamos, a la masa en corriente continua. Y luego tenemos, por último ya, la fase. La fase, digamos, es por donde pasa los 220 voltios. Esta yo la he representado con el negro, que es uno de los colores que nos podemos encontrar en los cables, pero también está el marrón y el gris. Digamos que si abrimos un cable de corriente continua, dentro de ese cable, le quitamos la funda, habrán tres cables. Uno amarillo y verde, que es la toma de tierra, otro neutro y otro que es la fase. Que el neutro sería azul y la fase sería marrón, gris o negro, una de esas tres. Y hasta aquí el primer capítulo del primer curso de electricidad para novatos del mundo camper. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo.